conferencia llamada Infancias Trans, Familia que Transita. Analía. Sí, bueno, muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias a colegas que han hecho sus ponencias anteriores, muy interesantes. El tema que vengo a proponer acá está, diríamos, en la otra punta, ¿no? Que tiene que ver con las infancias, un tema de mucho interés también. Y quisiera, bueno, ustedes ya habrán escuchado, varios han escuchado esto del Centro Somos NOA, así que quiero agradecer a mi colega, la doctora Córdoba, que es la que me puso en contacto con todos ustedes, y por esta invitación. Así que bueno, espero que sea de interés la temática que vamos a trabajar hoy, y también de utilidad para la clínica, fundamentalmente, que es mi área más fuerte de trabajo en relación a las infancias. Antes que nada quisiera, más allá de estas presentaciones académicas que ha dado muy bien Sofía y que ha sabido pronunciar mi apellido, que no es fácil, quisiera comentar que soy una mujer cis. ¿Y por qué pongo en evidencia esto? Porque me parece muy importante esta posibilidad de potenciar nuestras identidades, para poder favorecer modelos identitarios que tienen que ver en nuestra sociedad, en la posibilidad de ser, en la búsqueda de igualdad de condiciones y de equidad de derechos. Quisiera además contarles que no solamente hoy hablábamos con Quique, esta cuestión de la deconstrucción, que es algo muy complejo, y considero que tampoco soy una mujer deconstruida. Sí considero que soy una mujer que trata de potenciar la disidencia, es decir, cuestionarme y cuestionar las normas que me rodean. Más allá de esto, como presentación personal, quiero comentarles que soy mamá de un varón trans, que cursa sus 15 años, así que desde esta rica experiencia, tanto personal como profesional, es que intento abordar esta temática. Voy a compartir, sí, la pantalla con mi presentación. A ver, vamos a empezar acá. Se ve. Nomás, ¿Se ve? acá. Se ve perfecto. Sí, se aprecia. Sí, lo que pasa es que empezó aquí. Bueno, acá empezamos. Este es nuestro centro, Somos NOA, un centro de investigaciones con una variada, diríamos, miembros varios profesionales de distintas áreas que investigamos estas temáticas, que resultan fundamentales para generar conocimiento regional. Entramos, gracias tal vez a esta pandemia, en contacto no solamente con provincias de nuestro país, sino con países, como este caso y esta reunión que hoy en esta conferencia, quinta conferencia, nos invita. Bueno, este es mi tema, el de infancias trans, y quiero contarles que como terapeuta y psicóloga infantil, hablar de infancias trans inevitablemente es hablar de las familias, porque las familias también transitan, y aquí vengo a traerles algunas ideas y conceptualizaciones desde la práctica. Quiero comentarles que la gran mayoría de las familias dan cuenta que nadie tiene un hijo o una hija o un hije e imagina que le pasará esta cuestión de vivenciar la transexualidad en este periodo de la vida. Los niños y niñas que transitan su identidad no vienen de una crianza laxa, ¿sí? En donde los adultos se rinden a sus caprichos y ceden supuestamente a lo que estos niños plantean y piden. Todo lo contrario, son generalmente castigados, reprimidos o negados en su expresión. A los papás y a las mamás les tortura esta cuestión. Vienen muchas veces con muchísima culpa, y mucho más aún cuando toman conciencia de esta identidad y se posicionan frente a ella como un derecho. Acompañar
la transexualidad en la infancia no es una decisión fácil para las familias, porque las familias en su conjunto demuestran dificultades y obstáculos que les pertenecen dentro de la trama particular, por lo que podemos decir que en algunos casos, o en la gran mayoría, se trata de un largo proceso. Quiero comentarles aparte que debemos tomar en cuenta que la temática de las infancias trans no era visible hasta hace unos cuantos años, no solo en las consultas terapéuticas, ¿verdad?, sino en la sociedad misma. No era pensada, ¿sí? Por lo tanto, no se hablaba de ella, y no porque no existiera, sino porque no había capacidad para pensarla. No había escucha terapéutica para poder entender a estos niños y niñas que expresaban algo en disconformidad en relación a su identidad. Es más, en los ámbitos terapéuticos, generalmente, si bien no se los hacía callar, pero sí se intentaba trabajar en reforzar modelos identitarios basados en los estereotipos de género. Entonces, de pronto, se buscaba que el papá comparta más con este varoncito, hijo que mostraba conductas afeminadas o gustos que más pertenecían al mundo de lo femenino. Por supuesto que sufrían los padres, las madres, pero también los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque crecían sin poder decir y sentir quiénes eran. Estaban encerrados, probablemente en un disfraz que le había impuesto la sociedad. Numerosos adultos y adultas trans expresan no recordar su infancia o no tener muchos recuerdos de este periodo, porque han crecido con la sensación que se les fue arrebatando día a día, tras consecuentes negaciones, su propia felicidad y su propia identidad. Para que hoy nosotros podamos hablar de infancias trans, es porque han ocurrido claramente cambios en los paradigmas, ya que gradualmente, a partir del siglo XVIII, las infancias se han configurado como un tema de interés en nuestras sociedades occidentales. Fíjense que en las últimas décadas, ha sido cada vez más evidente que el núcleo familiar y la institución educativa son los espacios que determinan primordialmente la subjetividad en los infantes. Entonces, estas nuevas miradas han posibilitado ver a niños, niñas y niñes como sujetos de derecho, y dar entidad y peso y credibilidad a sus palabras. Solo pensemos en los avances en torno al abuso sexual infantil y de cómo, de creer que era una fantasía infantil, se da credibilidad al relato del niño o de la niña. Aunque también, a pesar de estos avances, cada vez es más frecuente que durante los primeros años de vida el cuerpo, la sensibilidad y los comportamientos como las formas de jugar infantiles sean objetos de vigilancia y de evaluación. Quiero contarles, nuestro país, en Argentina, tenemos realmente un marco legal de vanguardia. Solo voy a mostrar estas 3 leyes que son importantísimas en el marco de varias más, de todo un paquete de leyes, pero podemos empezar, ¿sí?, con la Ley de Educación Sexual Integral del año 2006, continuando con la Ley del Matrimonio Igualitario en el 2010 y la Ley de Identidad de Género, una ley absolutamente progresista, en el 2012. Aquí quiero resaltar que gracias a la Ley de Educación Sexual Integral, que es la que ha tenido una consecuencia directa en las infancias, ¿sí?, se ha observado que a través de su implementación en las escuelas se han podido movilizar ciertas estructuras educativas, poner evidencia a la sexualidad en las aulas, ¿sí?, visibilizar las diversidades, también apropiarse de este concepto de sujetos de derecho, evidenciar, como decía recién, el abuso sexual infantil, acercarse al concepto de género y de sexo como un concepto normado y estereotipado. Pero fíjense, esta ley todavía tiene una deuda, porque no ha visibilizado las identidades trans en las infancias.
por lo que merece una revisión, y en eso se está trabajando gracias al empuje permanente de los colectivos LGBTIQ+, que tenemos en nuestro país, junto con organizaciones no gubernamentales y también con espacios políticos. Quisiera acá plantearles fundamentalmente que el trabajo con infancias trans y sus familias exige un cambio de paradigma que guíe nuestra práctica profesional, empezando por el encuadre. Fíjense que acá pongo, ¿no es cierto?, acompañamiento versus tratamiento. ¿Por qué? Porque en muchas etapas esta intervención terapéutica es un acompañamiento, ¿sí?, a las familias, más que el marco de un tratamiento psicológico. La ausencia de estudios con perspectiva de género en la formación de grado de los profesionales de la salud mental hace evidente no solo la ausencia de una conceptualización teórica con la cual podamos ejercer nuestra escucha clínica, sino también, y fíjense esto que es muy importante, la falta de compromiso ético de quienes somos consultados en la clínica para orientar respecto de muchísimos dilemas que hoy se presentan en la actualidad respecto de estos temas. Como por ejemplo, ¿qué hacer si un niño o niñe logra expresar en el marco de la consulta su identidad sentida y esto no está visibilizado en la familia? ¿Sí? Hay profesionales que no conocen cómo se conforma, a partir de qué edad y cómo se consolida la identidad de género. O, por ejemplo, desde qué edad se puede apoyar el cambio del DNI, que sería el Documento Nacional de Identidad. ¿Cuál sería la edad mínima, por ejemplo, para empezar a apoyar estos procesos y actividades? Sin dejar de colocar en primer término, ¿sí?, las infancias, es decir, los niños y niñas que viven esta situación, que muchas veces es difícil, es indispensable y urgente problematizar estos temas, pero fíjense, más allá de los lentes que nos ofrece el modelo biomédico, porque según este modelo, la etapa infantil no requeriría de nada. Es como dejar pasar el tiempo sin hacer ningún tipo de apoyo o acompañamiento, ya que la mirada biomédica solo esperaría a que esa persona solicite, diríamos desde el punto de vista social y psicoterapéutico, si lo necesita, solicite un tipo de tratamiento hormonal o quirúrgico. Entonces nosotros debemos pensar qué se revela y qué se esconde cuando leemos la transexualidad solo con los lentes del modelo biomédico. Considero personalmente que a través de esta mirada se relega la expresión de una identidad, se pospone la necesidad de ser visto o de ser vista para poder crecer y desarrollarse en armonía con su propio sentir. Las estadísticas muestran no solo la violencia social, la discriminación, la exclusión como factores de sufrimiento, pues si pensamos en la cantidad de adultos y jóvenes trans que se les ha robado años de felicidad en sus infancias, podemos entender que estas adulteces y juventudes estén teñidas de sufrimiento. ¿La transexualidad en la infancia es un tema polémico? Claro que sí, pero hay evidencias, y fíjense en esto, en investigaciones actuales, que los efectos positivos en niños, niñas y niñas que transitan, ¿sí?, hacen su transición social temprana, quiere decir, logran con apoyo familiar poder expresar su identidad de género sentida a través de sus vestimentas, juegos, elecciones de actividades, sus comportamientos, la utilización de su cabello, etc. Hay estudios de la Academia Americana de Pediatría, Christine Olson es una de las investigadoras a cargo, que dan claros resultados de estas investigaciones que muestran que los niños, niñas y niñas que se les ha permitido esta transición social temprana, es decir, antes de la pubertad, ¿sí?, tienen niveles de depresión normativamente evolutivos, quiere decir igual que cualquier niño o niña cisgénero.
¿sí? De la misma manera que los niveles de ansiedad son mínimamente elevados, probablemente porque entendemos que la sociedad no responde de la misma manera con un niño transgénero que con un niño o niña cisgénero. Entonces, lo que estas investigaciones demuestran es que la psicopatología es una cuestión que no está asociada a la identidad trans en la niñez. En niños sin transición social se ven elevados puntajes de estas cuestiones, de estos síntomas relacionados con depresión y con ansiedad. De hecho, en la actualidad ya estamos viendo niños, niñas y niñes que crecen, ríen y juegan, ¿sí?, con su identidad autopercibida y respetada, y crecen de una manera absolutamente saludable. Entonces, debemos trabajar sobre un cambio de paradigma, descubriendo la matriz de discriminación que está inscrita también en nosotros mismos, en nuestros propios vínculos, en la búsqueda de un modelo con perspectiva en derechos humanos y con perspectiva de género, ¿sí? Debemos ir más allá de la despatologización. Debemos construir una mirada afirmativa sobre la percepción de género, pensando a las personas que atraviesan esta situación de transexualidad en las infancias, no tanto desde sus padecimientos, sino también desde sus potenciales en la búsqueda de infancias libres. Por eso, acá aparece otra cuestión que invita a cuestionar, ¿no?, nuestro paradigma, que es el tema del diagnóstico. La posibilidad o no de diagnosticar, ¿sí?, con el diagnóstico de disforia de género presente en el DSM-5 en la infancia, que justamente en principio deposita el malestar en la persona, ¿sí?, cuando entendemos que este malestar es la consecuencia de conductas sociales de discriminación y rechazo sistemático frente a niños, niñas y niñas que presentan conductas variables de género. En segundo lugar, los criterios diagnósticos que responden a este criterio, a este diagnóstico de disforia, responden a estereotipos sociales, estos criterios diagnósticos con los cuales vamos a evaluar. Responden a estereotipos, ¿sí?, que justamente evidencian una mirada binaria y hegemónica sobre el género. Igualmente, en muchos casos, estos diagnósticos, fíjense que anticipan una identidad donde ocurre una exploración, porque dado que la identidad sexuada requiere de experimentación, de juego, de interpelación del mundo, requiere de tiempo. Entonces, esto hace ver que en muchos estudios se ha visibilizado que muchos niños que presentan una conducta de género variante en la infancia, no siempre en la juventud o adultez tendrán una identidad trans. Y finalmente, en relación a esta cuestión de diagnosticar o no, debemos pensar que un diagnóstico de disforia de género en la primera infancia contribuye claramente a etiquetar, ¿sí?, a un niño o a una niña, ¿sí?, y más que es decir, esto hace evidente la patologización más que respetar la diversidad como un compromiso de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a pasar entonces un poco de qué se trata esto de la psicoterapia y por qué le llamo yo el lugar de espejo. En el caso personal, el enfoque desde el que trabajo es el enfoque sistémico familiar, obviamente con una terapia infantil con un enfoque de género. Y vamos a ver que los enfoques en terapia infantil difieren de los tratamientos en adolescentes o en adultos. En principio, porque fíjense que la demanda o el deseo de la consulta está puesto en los progenitores. La infancia entonces necesita de un entorno que lo contenga y posibilite su expresión. Pero si expresar esta identidad sentida pone en juego o en riesgo el amor parental, probablemente ese niño o niña no llega a la consulta.
Pero la exploración, ¿no es cierto?, decimos que requiere un contexto para poder darse. El orden de género estructura no solo la vida familiar, estructura la vida social, por lo que las disidencias, ¿sí?, se exponen a discriminación y a violencia. Y esto pone muchas veces en una encrucijada a las familias que intentan, por un lado, la tendencia a la normalización, es decir, a corregir, tapar u ocultar para evitar esa violencia externa, ¿sí?, o a veces intentan una perspectiva crítica de derecho y de apoyo a las identidades de sus hijos. Entonces, será indispensable para estos procesos familiares que esta transformación sea también sociocomunitaria, no solo familiar, e institucional en todas sus posibilidades para la acogida de la diversidad de género en nuestra sociedad. Por otro lado, la terapia en el niño o niña constituye un espacio en el que se reflejan problemáticas de orden familiar. Por eso llamo lugar de espejo, porque en este espacio es donde las familias deben enfrentar su propia transición. Y aquí, como dije recientemente, son determinantes las circunstancias singulares del contexto local en el que se presenta el caso. Es decir, si existen leyes que amparen la diversidad de género o la identidad de género expresada en la infancia, si los medios de comunicación informan sobre esto, si hay colectivos, ¿sí?, que se estén visibilizados en la sociedad, etc. Por lo tanto, los objetivos tienen que ver justamente con mitigar la angustia y la incertidumbre en las familias, con aliviar otras dificultades de orden psicosocial que a veces se presentan en complicaciones, por ejemplo, con las instituciones educativas, donde sabemos que hay altos niveles de discriminación, de bullying y de maltrato, como de discriminación positiva, que también hay casos. También es necesario propiciar información, ¿sí?, y esta información que tiene que ir acompañada de poder generar grupos de pares de apoyo para poder compartir las vivencias desde lo emocional. Y por supuesto, acompañar a la familia la exploración de la identidad infantil, fíjense, sin expectativas, a veces sin definición a corto plazo. También es muy importante el poder brindar una serie de interconsultas u otros profesionales, ¿sí?, que puedan brindar consejería en salud o resolver las dudas que pueda llegar a tener la familia en torno a pasos a seguir, como por ejemplo, en este caso sería el bloqueo hormonal en la pubertad. Pero fíjense que más allá de todo este proceso, donde la familia transita, intenta comprender, intenta descubrir lo que le pasa a ese hijo, hija o hije, ¿sí?, hay algo más, porque a partir de un determinado momento, la sola aceptación de sus expresiones no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque hay otra necesidad que requiere ser atendida y es vital para el infante, que es la necesidad de ser visto o de ser vista, la necesidad de ser reconocido o de ser reconocida, ¿sí?, la necesidad que ese papá o esa mamá vea a ese hijo o a esa hija con los ojos que él mismo o que ella misma se ve. Es decir, como dice Anguero Mayor, la necesidad de ser a través de la mirada del otro, hecho fundamental para la autoestima y la conformación de la personalidad en las infancias. Y no dudemos, estamos hablando de la necesidad de ser, ¿sí?, para desarrollar la propia personalidad. Necesito verme y reconocerme en la imagen de mí que me devuelve el espejo, que son los otros. ¿Sí? Entonces, la familia debe hacer su propio proceso, un proceso para poder ver, por ejemplo, a ese niño donde antes veía una niña, o viceversa. ¿Qué pasa, no?, con las preguntas que guía este espacio terapéutico? Dudas, cuestionamientos, interrogantes.
Fíjense que una de las cuestiones fundamentales es empezar a visibilizar las necesidades cambiantes de los distintos integrantes de la familia, ¿sí? ¿Qué pasa con el vínculo entre los hermanos? ¿Se modifica la forma de verse, de entenderse? Las nuevas generaciones muestran más flexibilidad y comprensión en torno a esta variante, ¿sí?, de los géneros. Muchos hermanos y hermanas son a veces los primeros confidentes, otros a veces desconocen, pero luego de enterarse respetan y se acomodan. Hay padres y madres que deben reacomodar su imagen interna de ese hijo. Deben revisar sus propios permisos y prohibiciones, sus costumbres, sus pautas de crianza, que estaban teñidas claramente por la tipificación de género. Por ejemplo, ahora deben dejar salir al mundo a ese hijo varón que antes era una niña y era criada como tal, con las expectativas y cuidados correspondientes. Hay que hacer un proceso de aceptación de los nuevos gestos, ¿sí? Junto con el entendimiento y la libertad de expresión a ese hijo, permitirle desplegar su personalidad y poder disfrutar de ese despliegue. Hay familias que transitan con un sentimiento profundo de pérdida, que sienten que ese hijo o que esa hija murió. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué es lo que se pierde? ¿Por qué se pierde? ¿En qué momento, sí, podemos recuperar eso? Entonces, un minuto, estamos a Analia. 2 minutos, perfecto. Acá voy solo a destacar 4 aspectos que me parecen fundamentales en las intervenciones positivas. Más allá de despatologizar, en la terapia de familias que acompañan a niñez trans se debe celebrar y honrar la diversidad de género. Se debe entender que debemos trabajar con la identidad del sistema familiar y entender también que las respuestas emocionales de la familia son producto de un sistema social y político, no de desamor, no de rechazo. Al aumentar los niveles de aceptación familiar, claramente aumenta, ¿sí?, las calidades de vida de niños, niñas y niñas. Entonces, el rol de nosotros como profesionales implica una interpretación profunda del valor afirmativo, ¿sí?, que nos indica que no es nuestro trabajo ni nuestro derecho decidir ni prescribir qué es lo más adecuado para niños, niñas y niñas, ¿sí?, ni tampoco para las familias, sino acompañarles en el proceso de la toma informada de decisiones y encontrar colaborativamente formas de llegar a donde necesiten para estar mejor. En la terapia uno se encuentra con una biografía familiar, con recursos que cada familia puede tener para poder comprender y asumir más allá de respetar. Por eso finalmente voy a cerrar con este párrafo y digo así: la familia seguirá su camino de cambio y transformación, adaptándose a las necesidades cambiantes de quienes la conforman. Sus realidades sociales, culturales, económicas y religiosas, en el marco de una comunidad de pertenencia, conjugarán una trama única que posibilitará a corto, a largo plazo o a veces nunca la elaboración de su propia historia. Familia diversa, familia colorida, ya no familia tradicional. Bueno, muchísimas gracias por esta escucha. Acá dejamos nuestros espacios en las redes para poder estar en contacto, así que muchas gracias. Muchas gracias, Analia. Muy buen conocimiento en base al tema. Me ha encantado realmente tu ponencia. Muy fructífera y muy enriquecedora. Igualmente que nuestros ponentes. Bien, hemos llegado a la parte donde vamos a hacer la ronda de preguntas. Cada uno de nuestros participantes y cada uno de los que estamos aquí presentes, pues tendrán que manifestar mediante el chat que está aquí abajito sus preguntas para nuestros expositores. En caso nuestros expositores vean o no les haya llegado,
pues daremos el lapso de 10 minutos para que puedan dar una acotación final en base a la ponencia que nos han dado el día de hoy. Ahora sí vamos a empezar con nuestro estimado primer ponente, Heriberto Ramírez. ¿Sí? ¿Estamos allí, Heriberto? Estamos aquí todavía, claro que sí, disfrutando de las ponencias que Ok. han estado maravillosas, ¿verdad? He aprendido un montón con las interlocuciones que hemos tenido con les compas, de verdad, Argentina, el compa, no sé, Luis, ¿de dónde es que eres? Argentina. Soy de Argentina. Ah, pues mira para ahí, qué maravilloso, loco por volver a El día Argentina de también. hoy hemos tenido Puerto Rico con Heriberto, también Argentina tenemos, ¿no? El día de mañana también va a seguir nuestras ponencias, nuestra conferencia va a seguir el día de mañana, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos a dar inicio. Heriberto, te damos el pase a ti. Ok, pues ¿qué hacemos? ¿Como un cierre o más o menos una recapitulación, Sofía? Sí, vamos a dar una... Heriberto, por ahí podemos preguntar si estás de acuerdo. Felicitaciones porque has sido una excelente ponencia, me ha encantado. Si hay alguien del público que desea hacerte alguna pregunta. Ah, mira, justo acá acaban de escribir una para ti. Sofi, si quieres leerla. Ok, vamos a leer la siguiente pregunta. ¿Qué efectos tuvo en varones cis esta performance de Super Macho Menos? Saludos Darío, qué bueno que estás aquí, ¿verdad? Como una de las personas que está aquí presente escuchando. Pues pues es bien variado. A veces estas reacciones se dan. Bueno, la primera reacción de las personas cis o hombres cis eran los policías. Cuando llegaron los policías, como ya nosotros nos habíamos quitado el vestuario y estábamos comiendo, ni se dieron cuenta. Pero tú sabes cómo entran, una actitud de qué pasó aquí, rápido a limpiar la escena, ¿no? A invisibilizar el trabajo, la gesta artística y de expresión que hacen los seres humanos en un espacio público. Lo último es un espacio público, no estamos vandalizando, es una tela que se coloca ahí. Y entonces es interesante las redes sociales también, ¿verdad? Porque ya una vez entra la foto, se viraliza, entonces la gente, esto pasó, ¿cómo fue? Qué chévere. Entonces hay algunas personas que sí le gusta como algo creativo, algo que rompe con la normativa, ¿verdad? A veces como que entramos a hacer protestas como de la misma manera y entonces esos recursos se gastan. Entonces ya como que nadie los escucha porque es más de lo mismo, ¿no? Pero cuando haces cosas realmente creativas y con cierto riesgo, nivel de riesgo, pues ahí como, wow, ¿verdad? Que en Puerto Rico como que se atrevieron. Entonces otras personas que realmente son los menos o las menos, que entonces hacen tal vez algún comentario, pero qué ridículo, ¿por qué se ponen a hacer eso? Pero son los menos. La gente lo aprecia, hay un valor simbólico en la pieza, ¿verdad? Solamente un puertorriqueño, puertorriqueña que observe el monumento al Jíbaro sabe el poder que tiene y cómo se coagula la hegemonía y poder hacer eso, pues, revela y también cuestiona, interpela. Así es que es una conversación que también continúa, que no tenemos, ¿verdad?, como la manera de controlarlo, pero sí se continúa hablando sobre eso es lo bonito. O sea que de pronto esto que vos decís no tiene que ver solamente con la performance en sí misma, sino este efecto, después que podríamos llamarle hasta de contagio, ¿no? De que empieza a circular y a correr y a comentar y que creo que eso también enriquece la performance en Sí, definitiva, ¿no? totalmente, es como la performance dentro de la performance. Uno hace una intervención, tú la Sí. sueltas y después, como es un espacio público, cada cual se acerca a la pieza de distintos lugares, ¿verdad? Con los contenidos que tú tienes, con tus miedos, con tus apreciaciones, con tus límites, pero sí hay un impacto que es bonito, ¿verdad? Porque cada cual lo absorbe y lo procesa desde sus lugares, ¿no? Desde esos lugares. Perfecto, fantástico, muchas gracias. Ani, acá te pregunta Pedro Pérez Hernández, ¿cuál es el proceso para que una persona en su infancia pueda cambiar su identidad con apego a la ley de Argentina? Me parece interesante saber cómo es el proceso y cómo descartar que solo es parte de la búsqueda de identidad. Bien. Pedro, me parece que lo que quiere preguntarme es en relación a la cuestión del trámite de documentos de identidad, cómo se puede hacer en la infancia, confirmando ya una identidad de género trans. Me parece Sí, que va ahí, ¿no es cierto? Yo creo que hay dos partes en la pregunta. Sí. Por un lado, tenés
tenemos lo que sería el proceso jurídico, ¿sí? Exacto. Que nos llevaría, por una cuestión de ley, a llegar a esto, pero por otro lado también es cuánto de ese proceso legal es porque se trata realmente de una identidad trans, y cuánto es de una cuestión de que, bueno, todavía no sé muy bien por dónde va el asunto. No sé si ahí queda un poquito más. Perfecto, perfecto. Así es, está bien entonces. Bueno, voy a empezar por la última parte. En la clínica puede observarse casos de niños o niñas que tienen conductas de género variante, se le llama. Podemos decir que son niños o niñas que ofrecen comportamientos o expresiones que no se adecúan en un principio a su sexo asignado al nacer. Pero esto no siempre conlleva una autopercepción de su identidad, ¿sí? Como distinta a la asignada al nacimiento. Entonces quiero decir que a veces aparecen en la clínica consultas porque hay niños con elecciones de juegos o comportamientos que sus padres asocian al mundo de lo femenino, ¿sí? Entonces entran en estados de angustia porque la consulta viene para saber de qué se trata eso, si tiene que ver con una identidad que difiere, ¿no?, a la asignada, ¿sí? O si en realidad tiene que ver con un futuro, una futura orientación homosexual, etc. Lo que sí quiero decir que en estudios que se han realizado, un número importante de niños y niñas que mostraban esta conducta de género variante, ¿sí? Es decir, elecciones, deseos, juegos, actitudes que no eran propias del estereotipo de género, a futuro, gran parte ha mostrado una orientación homosexual, pero una cisidentidad. Y otro número de niños o niñas o niñes han mostrado una transidentidad. Estos procesos son tan únicos e irrepetibles como la sexualidad humana. Por lo tanto, este acompañamiento del que estamos hablando en las infancias, lo que genera de alguna manera es el espacio habilitador, ¿sí?, para que las familias puedan mirar lo que esos niños, niñas o niñas expresan y dar la posibilidad de hacer sus propias elecciones, sin presiones y sin apuro de definiciones. Estos procesos pueden ser a largo plazo. Hay niños o niñas que recién luego de la pubertad definen una identidad trans, pero hay otros que definen muy tempranamente, apenas empiezan a hablar, pueden manifestar, soy nena, soy varón. Pero también hay niñeces que no tienen esa posibilidad, no solo de decir lo que sienten, sino tampoco tienen claridad respecto de lo que les pasa, porque en las familias no está dado ese espacio para poder repensarse. Entonces, si tenemos una familia que niega y reprime en forma sistemática, en algún momento ese niño o niña va a perder la posibilidad de decir en palabras lo que siente, porque el pensamiento adulto es organizador del pensamiento infantil. No sé si quedó claro este concepto, que es muy amplio, pero de alguna manera puedo decir que los procesos pueden darse con estas características. Ahora, con respecto al marco legal que prevé la ley, que en esto incluye el tema del cambio de documentos, esto muchas veces va en conjunto con las decisiones y madurez que la familia va adquiriendo. ¿Por qué? Porque en el día a día, en la consulta a veces, en la inscripción de la escuela, en los diplomas, lo que sea, muchas veces, a pesar que la ley prevé que el niño o la niña debe llevar el nombre autopercibido, por más que en su documento de identidad todavía eso no esté registrado, en muchos lugares se sigue utilizando el documento de identidad como el valor para nominar. Esto habla claramente, ¿no?, de una imposición sobre un derecho, pero sigue ocurriendo. Entonces, muchas veces el trámite del DNI llega de la mano de las familias
que observan ese malestar permanente, no solo en su hijo o hija, sino en ellos mismos, o a veces viene de la mano ya de ese hijo o hija que puede reclamarlo conociéndolo como un derecho. Muchísimas gracias. Anteriormente, Marco, le agregué una S. Generalmente los tucumanos nos comemos las S, yo le agregué una. Marco había planteado lo siguiente, voy a leer sus comentarios, ¿sí? Me parece que debemos cambiar la palabra de disforia de género por identidad de género. Disforia es una palabra que molesta en sí misma. Veamos sobre lo que significa. Su significado es lo contrario de euforia. Aquí en Costa Rica no se usa esa palabra disforia porque las personas con diversidad de identidad de género sienten que no las representa. En ese sentido, me parecía importante, que era lo que por ahí nosotros con Luis estábamos haciendo como en el chat interno, tiene que ver con que disforia de género es el nombre clínico que se utiliza en el manual diagnóstico de los trastornos mentales, el DSM-5, que, digamos, en muchos países donde no hay una ley de identidad de género, funciona para que digamos, al considerarlo un trastorno, para que las aseguradoras se hagan cargo de todos los procesos de transición, hormonización, reasignación, como se le llame en cada país. Bueno, este es el comentario. Ani, tú sigues si quieres agregar. Sí, solamente agregar que por eso yo coloqué el diagnóstico, disforia de género, en ese apartado con respecto al diagnosticar o no, a esta tensión que cada terapeuta muchas veces enfrenta dentro de lo que es la formación profesional, que es buscar diagnosticar. Es decir, más que todo es un cuestionamiento, y coincido plenamente con lo que Marco dice con relación al diagnóstico de disforia de género. Acá dice alguien, Rodrigo Campos, quisiera hacer un par de comentarios acerca de las 3 ponencias, ¿será posible? Ya le han explicado que lo tiene que contestar por mensaje. Ah, así perfecto. Acá hay otra pregunta para Luis, que está viniendo desde Facebook.